@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y ahora saludamos a doña Tirana Hassan. Ella es directora ejecutiva de Human Rights Watch. Se encuentra precisamente con la preocupación del tema migratorio entre Colombia y Venezuela, lo que está sucediendo en ese paso del Darién hacia Panamá y luego en la búsqueda de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Y Ana, esa es la primera pregunta, agradeciendo a la señora Tirana, ¿qué se puede hacer para parar esa ola migratoria en un lugar tan complicado como es el Darién? Good morning, Director Hassan. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you for having me. So, based on your investigation, what do you think that can be done to control the wave of immigration that it's trying to pass through such a complicated area like Darien is? I think that there are a number of factors that are contributing to the flow of migrants and asylum seekers through the Darien Gap. The first one, obviously, is the root causes of human rights abuses which are taking place in the countries of origin. And I think Venezuela is our best example here. Human Rights Watch has documented widespread and systematic violations of human rights for years under the Maduro government and before. But these, of course, have begun to spike after the elections. We saw that the Carter Center and the United Nations have both said that the election results are deeply problematic and that Maduro has seized the elections. And the response to the elections, the crackdown where we have seen the colectivos going in and actively going house to house, looking for individuals who participated in protests. We have seen arrests. We have seen people's passports being cancelled. And that is now a new driving force that will send migrants into the perilous journey across the Darien Gap. And of course, then there are important steps that must be taken from governments across the region, including Colombia, to ensure the rights and safety of migrants and asylum seekers who are taking this dangerous journey. And that should include steps such as what the Colombian government has taken in the past. I'm so sorry, let me translate that really quickly, please. I'm sorry to interrupt. Dice que hay un número de factores que contribuyen al flujo de migrantes en el Darién. Nos dice que las causas pueden ser los abusos de derechos humanos en los países de origen de donde provienen estos migrantes. Venezuela es un claro ejemplo de ese. Nos dice que se han visto violaciones de los derechos humanos y han registrado violaciones de los derechos humanos en el gobierno de Maduro e incluso antes, pero esto ha subido después de las elecciones, después de estos resultados que no han sido reconocidos por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchos consideran que se robó las elecciones y la respuesta a esto son colectivos y persecución casa por casa, buscando a las personas que incluso protestan y se manifiestan en contra del robo de estas elecciones, y también se han visto cancelaciones de pasaportes, así que esto para ella va a ser una nueva fuerza que va a impulsar nuevos migrantes hacia la selva del Darién. Así que son pasos importantes que se deben tomar también por los gobiernos de la región, por Colombia, por supuesto, y también para garantizar los derechos de estos migrantes, sus derechos a las personas que buscan asilo y la seguridad de estas personas que migran y que salen de este país. Precisamente sobre las elecciones, evitar una nueva oleada de migrantes pasa indudablemente por el reconocimiento de los resultados por parte de Nicolás Maduro. Como ella dijo, él no lo ha hecho y todo indica a que no va a pasar. Ella se va a reunir con el presidente Gustavo Petro. Va a pedirle que sea más contundente a la hora de pronunciarse sobre Venezuela, teniendo en cuenta que los migrantes que pasan por el Darién, por supuesto, pasan por Colombia. Understanding, what's happening in the Darien Gap, but also how it's influenced by the region. Let's speak about the Venezuelan elections and how Maduro has not, committed to giving any evidence that he really won the elections. When you meet with President Gustavo Petro, are you going to speak to him that he has to be more direct and concrete in terms of asking for evidence and for answers from Nicolás Maduro? Yes, the Venezuelan elections and the human rights crisis in Venezuela will be top of our agenda, and obviously we believe that Colombia has a lot of influence with the
current negotiations that are going on with other regional leaders. And we will be calling on President Petro to use his influence not only with President Maduro, but also with his allies, such as Cuba. We believe that Cuba can have an influence on how Maduro acts, and we could maybe use this sort of leverage to be able to see a more responsible response from the Venezuelan government. And obviously, we hope that there will be action that will be taken from both President Petro and regional leaders across Latin America to ensure that they hold the government of Venezuela to account for the ongoing human rights abuses that we're seeing in the aftermath of the elections, including the ongoing violence and mass arrests that continue to go on. Pues dice que sí, que las elecciones en Venezuela por supuesto que serán un tema, y al igual que la crisis de los derechos humanos, Colombia tiene mucha influencia en estas negociaciones actuales que se están llevando a cabo con Nicolás Maduro y otros líderes de la región, así que le van a pedir que use su influencia, no solo con el presidente Maduro, sino con otros aliados como Cuba, por ejemplo, que también tiene una influencia importante en cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actúe, y ver una respuesta también más responsable por parte de ese gobierno venezolano. Así que esperan que se tome acción y que Petro tome mucha más responsabilidad, y otros líderes regionales de Latinoamérica, en cuanto a este tema de Venezuela, para impulsar de esta forma al presidente Nicolás Maduro y asegurar que ese gobierno sea más responsable con los abusos de derechos humanos, y sobre todo que se haga responsable por esos abusos que se han venido cometiendo, en especial después de las elecciones, con toda la violencia y los arrestos que hemos visto de opositores. La migración por el peligroso tapón del Darién, que involucra a venezolanos, haitianos, africanos, pues ha generado muchísima preocupación en los países de la región, e incluso Colombia mismo, pues creó el Estatuto de Protección Temporal para acoger a muchos venezolanos, ha beneficiado cerca de 2 millones de venezolanos, pero al parecer esto no ha sido suficiente para atender, darle refugio, darle oportunidades a los migrantes. In terms of, what's happening in the Darien Gap and this horrible, trajectories that people go through has had consequences that could be seen as positive. Many countries giving temporary protections to some of these immigrants. But this perhaps has not been enough. It has not been enough, the protections given perhaps in Colombia, where they have received close to 2 million immigrants have received temporary protection to stay in this country. That's right. And one of the most important steps, actually, that can be taken both by the Colombian government and governments throughout the region right now is to implement temporary protection status for Venezuelans and also Haitians, which is another migrant group who is being driven from systematic and widespread human rights crisis in their country. But here in Colombia specifically, we'll be calling on the government to extend the temporary protection status given the continuing degenerating human rights situation in Venezuela. Es cierto, es un paso importante que debe tomar el país, Colombia, no solo, sino también otros líderes de la región, es implementar este estatuto temporal para venezolanos, para también haitianos, que nos dice que también viven una profunda crisis en su país, y en Colombia específicamente van a pedir que expandan esa protección temporal por la grave situación de derechos humanos que se está agravando en Venezuela. Teniendo uno a la presidenta del Mundo Mundial, directora de Human Rights Watch, no puedo evitar preguntarle por Gaza. Para doña Tirana, ¿quién tiene la posibilidad de parar el genocidio en Gaza? Of course, yes. That we know that oh, you understood? No. If you can translate. No. Director Hassan, of course, the topic of this conversation is Venezuela and Colombia, but when we have you in the line, we have to speak to you about another subject that is, of course, of great concern in terms of human rights. Who do you believe has the power to stop what's happening, the genocide that's taking place in Gaza? How do you think that this could be stopped? The ongoing human rights abuses in Gaza
are probably one of the most urgent crises that require an entire international response. We are seeing day by day continuing violations of international humanitarian law and extreme human suffering in Gaza unfolding on a daily basis. Now, if we're talking about actually saving lives, then one of the most important steps that needs to take place is obviously to ensure that the warring parties, and particularly in this case the Israeli Defense Force, is not able to continue to use weapons against civilians. And so we have been calling for all countries who sell weapons to the United States, to Gaza, including and most importantly the United States and Germany, to actually implement a halt in their weapons transfers and their weapons sales, because it is very clear that these weapons are being used in violations of international law. And secondly, this is when we are dealing with a crisis of this scale, when we are dealing with ongoing human violations of international law on a daily basis, we cannot forget about accountability for the crimes that are being committed. And we hope that all governments across the world will be supporting the cases under at the International Court of Justice and the investigations that are taking place from the International Criminal Court to ensure that there is going to be accountability for the crimes that are being committed. Mrs. Hassan, thank you very much, and we hope you have a good time in our country. Thank you very much for having me. Pues esta es Tirana Hassan, la directora de Human Rights Watch, hablando de Gaza. Ella es la misma que dijo que las protestas en Venezuela han sufrido de una represión brutal. Reportes creíbles de 24 asesinatos en el contexto de las protestas. Pero seguramente si preguntamos en Venezuela nos dirán que esta es una ONG, como tratan ahora a la Fundación Carter. Sobre Gaza, Grace, qué desesperanzadora respuesta. No pasa nada, ¿no? Sí, pues nos dice que los abusos de derechos humanos en la Franja de Gaza es una de las crisis urgentes que debe abordar la comunidad internacional. Requiere una respuesta completa de la comunidad internacional por todas las violaciones que se está viendo al diario de la ley humanitaria, por todo el sufrimiento humano que se está viviendo día a día en Gaza. Así que si se habla de salvar vidas, primero nos dice que obviamente hay que asegurarse de que el ejército israelí no use las armas que le proporciona Alemania, Estados Unidos, en contra de los civiles, así que hay que estar muy pendientes de que esos países que les venden esas armas a Israel pongan esa condición de que no se utilicen en contra de los civiles y para que no las usen también en contra de la ley internacional, pero nos dice que sí se ve una escala de estas violaciones y hay que hacerse responsable a esas personas que cometen estos crímenes, así que todos los gobiernos del mundo deben apoyar los casos que se están adelantando en las cortes internacionales para hacer responsable precisamente a los culpables de esto que se está llevando a cabo en Gaza. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.